Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Como siempre, los miércoles nuestra tertulia va para hablar sobre Israel. Para ello, hoy vamos a hablar del Día de Jerusalén, si no me equivoco. Y está con nosotros pues José Ignacio Rodríguez. Bienvenido, José. Muchas gracias. Y también su esposa María Isabel del Hierro. Muchas gracias. Me gustan esos nombres, son como muy españoles, muy... Me gusta. Pues hoy vamos a hablar sobre Israel y me gustaría, como siempre, que podamos ir tocando esos aspectos que nuestro público también lo valora, lo aprecia, porque sabemos que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Palabras de Dios que dicen que Israel es el reloj del mundo, ¿verdad? Que lo que pasa en Israel muchas veces repercute alrededor del mundo, así que queremos seguir teniendo nuestros ojos fijos en lo que pasa en Israel, así que os doy la palabra, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca del Día de Jerusalén, que es en este año el 13 de mayo del 2018. Es un día en el cual se festeja la reunificación de Jerusalén, dado que estamos recordando cómo durante un tiempo Israel no tuvo la totalidad de la ciudad de Jerusalén, sorprendentemente, ¿no? A lo menos desde 1948. Vamos a hablar de ese día y vamos a hablar un poco también del contexto histórico de las guerras de Israel. Vamos a hablar de cómo se ha llegado a Jerusalén a que sea la capital de Israel y cómo está repercutiendo la historia que estamos escuchando ahora de las embajadas. Ahora están las embajadas que el primer paso lo ha dado Estados Unidos, ya tenemos otros países que también se están añadiendo. Hablamos un poquito de todo esto que esté o que está relacionado con la ciudad de Jerusalén en particular. Así que vamos a ver muchas imágenes, más que nuestra voz se va a oír, como es evidente, pero sobre todo quisiera que viéramos muchas imágenes históricas que tenemos acumuladas y las iremos explicando. De todas maneras, los que después pueden verlo, los pueden ver otra vez a través de la página de Solidaria TV, también en Labranza TV, y se puede repasar otra vez todo, pero cuando los que están escuchando por la radio, pues no tienen, como es razonable, la capacidad de ver las imágenes. Hombre, les invitamos a que luego, cuando estén más tranquilos, pues puedan pinchar, puedan ver estos vídeos en el móvil también, al mediodía, porque la verdad que no tiene pierde también asociar, ¿verdad?, las imágenes claro, con lo que estamos diciendo. Claro, más que nada por eso, ¿no? Por eso digo que vamos a poner muchas imágenes, pero lo vamos a estar explicando para que pueda ser, dijéramos, hacer a los dos niveles, que podamos verlo tanto en vídeo, en la televisión, o se pueda escuchar por la radio, que no se pierda por lo menos parte de ello. Lo ideal es juntar imagen y sonido, que es como se debe hacer, y entonces tenemos la completa información. Pues vamos a empezar destacando, recordar a nuestros amigos que siempre pueden en las mismas páginas, en las mismas redes sociales, hacer vuestros comentarios, recomendaciones también, así que en Labranza TV, en Solidaria TV, y claro, también pueden llamar a los teléfonos de la radio para cualquier pues, cosa que quieran apuntar también. Pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a hablar acerca del primer tema. Tenemos un vídeo que hace referencia a los años de valentía, así se ha titulado, ¿no? En particular habla de cómo Israel ha tenido que defenderse durante muchos años de todas las incursiones que ha habido contra ellos. Así que hablaremos de este vídeo, que estaremos viendo las imágenes. Mire, en el mayo de 1948, las Fuerzas de Defensa de Israel, o las FDI, empezaron oficialmente a actuar como la organización militar de Israel en lugar de la variedad de grupos separados de los que procedían. Guiado por el jefe del Estado Mayor, el teniente general Jacob Dori, las FDI tomaron un papel oficial para defender al Estado de Israel y sus ciudadanos. Lo que estamos viendo es una recopilación de esos momentos históricos, tanto del pasado como del moderno Israel. Hay una comparación entre esas imágenes antiguas, ¿no? Que se pueden ver en blanco y negro, y las modernas imágenes del mismo ejército de Israel. Desde que se fundaron las FDI han combatido en 7 guerras, mandaron delegaciones de ayuda humanitaria a más de 25 países y empezaron un gran proyecto para ayudar a los sirios, mejor dicho, que necesitaban ayuda en todos los sentidos. De hecho, Israel
mantiene la ayuda humanitaria en la frontera con Siria de aquellas personas que están heridas y que vienen a pedir ayuda y mantenimiento de sus vidas realmente a las fronteras de Israel. Después vamos a seguir viendo vídeos. Hay uno que se titula Israel, ver para creer, ¿no? Yo digo que es al revés, hay que creer para ver. Este vídeo está hablando un poco de cómo Israel se ha ido desarrollando en el tiempo, porque quisiera enfatizarlo o enfocarlo hasta que podamos tener las imágenes y el comentario acerca de lo que es la capitalidad de Jerusalén. Las FDI fueron establecidas cuando todo el país estaba en guerra por su propia supervivencia. Las FDI obtuvieron sus fuerzas y armas de las previas organizaciones judías paramilitares que estaban activas antes de la fundación del Estado y comenzó como un ejército improvisado y mal equipado. Al final de la Guerra de la Independencia de 1948, las FDI habían derrotado a 5 ejércitos árabes invasores y se convirtieron en lo que son hoy. Sí, esas imágenes que podemos ver no hacen referencia, claro, evidentemente a esas guerras, sino al moderno Estado de Israel, pero nos dejan ver, cuando estamos haciendo este comentario, cómo ha sido el progreso, porque Israel se enfrentó a unas potencias militares de su alrededor mucho mejor preparadas en todos los sentidos, pero sin en cambio, a pesar de todas las presiones, todas las guerras, como vemos en las imágenes, el moderno Israel resalta no solamente por el aspecto estético, dijéramos, de las imágenes o de los lugares como las playas, como en Tel Aviv o como Jerusalén, etcétera, etcétera, por todo lo que tienen, sino se puede ver ese progreso en todos los sentidos. Ese es un tren de alta tecnología que hace pocos años, bueno, el año pasado estuvimos en ese lugar y fue muy interesante además verlo. Mira, Israel tuvo unas guerras que vamos a recordar ahora, como son la Guerra de la Independencia de 1948, la Guerra de los 6 días en 1967, que fue cuando Siria, Egipto y Jordania firmaron un acuerdo de mutua defensa entre ellos contra Israel, para invadir Israel. Pues de todas esas mare magnum de guerras y de conflictos, sin en cambio, se puede ver esta naturaleza en Israel, se puede ver cómo ha progresado el país, se puede ver tantas cosas que no nos pensamos, porque a veces las imágenes que tenemos de Israel son todas imágenes de guerra, justamente, ¿no? De confrontación. Y lo que estamos viendo en imágenes ahora es la maravillosa naturaleza que recorre Israel. ¿Y qué otras guerras podemos nombrar? Por ejemplo, la guerra del Yom Kippur en el 1973, también nos deja ver esto. Sí, mira, en 1973 la coalición de los estados árabes, guiados por Egipto, Siria, atacaron a Israel y comenzaron la guerra de Yom Kippur. Pensando que las FDI no podrían defender a Israel en el día más sagrado del año judío, los estados árabes coordinaron un ataque sorpresa el sábado 6 de octubre de 1973 y la guerra terminó 18 días después, el 24 de octubre de 1973, cuando se firmó el cese al fuego. Esta fue la tercera vez que las FDI tuvieron que defender la existencia del Estado de Israel en solamente 30 años. Fíjate, viendo estas imágenes, sorprende, ¿no? es increíble y bueno, y podemos pues alentar esa lucha, ¿no? Porque vale la pena luchar por esta tierra, ¿no? Sí, tan maravillosa. Estamos viendo esas imágenes que justamente son todo lo contrario a lo que puede ser la guerra, ¿no? Pero hay que saber que Israel ha pasado y está pasando por estos conflictos armados para apreciar mucho más el nivel que ahora mismo tiene un moderno Israel con toda su historia antigua. Estamos viendo Masada y lugares que son impresionantes de ver, el Muro de los Lamentos, el Cótel. Toda esa historia que encierra el pueblo de Israel ha surgido en estos 70 años que hablamos de la independencia, ¿no? Es una historia milenaria que es necesario conocer para entender por qué de este conflicto. Antes mencionaste, Sergio, lo que es le llaman el reloj de Dios, ¿no? A Israel. Sí. Ese reloj que cuando se mueven las manillas pues indica cosas, ¿no? Y hay también un reloj, que es un reloj que está hecho por un grupo de científicos, un reloj que le llaman como ético y como moral, algo así, en el cual dice que nos vamos acercando al fin. Y entre otras consideraciones, pues están viendo lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el mundo, y yo creo que sí, ciertamente, ese es el reloj que está marcando la hora de los acontecimientos. Y lo que está sucediendo ahora
en el moderno Israel, como dije antes, no es consecuencia de estos solo 70 años, ¿no? Viene desde que Israel fue, déjame decir esta palabra, creado por el mismo Dios Todopoderoso, que tuvo en su cabeza, y déjame decir esa expresión, en su mente, en su corazón, el hacer un pueblo de la nada, un pueblo que de una familia, y así hasta nuestros días. Pero si vemos toda la historia, ha sido una completa oposición. Por eso estas imágenes que vemos de este moderno Israel son mucho más apreciables, porque vemos lo que realmente está pasando ahora mismo. Se ve que la fe de Abraham le ha seguido a todos sus descendientes, ¿no? Porque se puede ver que son hombres y mujeres de fe, donde había solamente desierto, donde había pues absolutamente carencia de todo, hasta de agua. Ahora se puede ver un país donde, pues estas imágenes lo pueden decir todo, ¿no? Donde todo puede ser posible. Es un país donde los milagros son continuos y, bueno, ha sido costoso. Han tenido que invertir sangre, han tenido que invertir mucho dolor en ello, pero a la vez, mezclado con esa fe inquebrantable en el cielo, han podido ver la realidad, todos sus sueños. Así es, como digo, estas imágenes no solamente son representativas del moderno Israel, que son claramente, pero hay que pensar en la historia que hay detrás, porque a veces no nos damos cuenta de las cosas, pensamos que porque algo está hecho, se ha hecho tan fácilmente, o es del día de ayer o de hace pocos años, ¿no? Las piedras en Israel siguen hablando de su historia, siguen hablando de los acontecimientos y particularmente siguen hablando en Jerusalén, que Jerusalén es, como antes dijimos, si el reloj de Dios es Israel, yo creo que Jerusalén es las manillas que se van moviendo, ¿no? Que van indicándonos en qué tiempo estamos. Mire, a las puertas de celebrar este Día de Jerusalén, los acontecimientos se van precipitando con absoluta rapidez y el mundo entero pone una vez más los ojos en Israel. ¿Algún acontecimiento milagroso, y valga la redundancia, acontecerá en tan significativo momento histórico? Yo creo que todo el mundo está atento a los festejos que se están preparando para celebrar este año un aniversario de Israel, de su creación como Estado. Impresionante, ¿no? El 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. Y Jerusalén ahora en estos días además es el centro de toda controversia, dado que se va a cambiar ya mismo en estos días la embajada de Estados Unidos, de Tel Aviv a Israel y otros países más que le van a seguir. Sí, yo creo que Jerusalén es la ciudad, si recordamos la historia, yo creo que es la ciudad más deseada, ¿no? En toda la historia ¿por qué será, no? Algo muy especial tiene Jerusalén y lo especial es que, bueno, pues como dice en la Biblia Salomón, le pide a Dios que cualquiera que pudiera acercarse a Jerusalén pudiera ser escuchado por el cielo. Y en estos tiempos de búsqueda, ¿no? De búsqueda de las cosas sobrenaturales, de las cosas que realmente espirituales, que realmente el ser humano siempre está buscando, pues se pueden encontrar en Jerusalén. Por eso ese confluir, ¿no? de esa manera de pensar en Jerusalén. Exactamente. Vamos a seguir viendo imágenes según vamos desarrollando este tema. Un vídeo que habla de cómo las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, liberaron Jerusalén. Y esto es una historia que es muy interesante recordar, porque a veces pensamos que Jerusalén siempre ha estado ahí bajo el control de Israel, lejos de la más absoluta realidad. Ha costado, como antes bien mencionaste, mucho sudor, mucha sangre, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho dinero, porque quiero también recordar que Israel, cuando llegó a la tierra prometida, déjeme decirlo así, en este último periodo moderno, entró comprando terrenos. No fue que se los regalaron, a veces no nos damos cuenta de eso, pensamos, es que los judíos tienen, es que entraron comprando a los que no se lo querían vender en muchos casos, ¿no? Tuvieron que pagar cantidades extraordinarias para poder conseguir poco a poco el Estado de Israel por medios absolutamente legales y reconocidos. Este vídeo se llama Las FDI liberan Jerusalén
y nos va a contar un poco de la historia. Mire, desde 1948 hasta el 67 Jordania controló la ciudad de Jerusalén y desde ese momento pues lo que es el pueblo de Israel estaba apartado, no tenía posibilidad de entrar a lo que hoy llamamos el Cótel, hasta que llegó la guerra de 1967, cuando recordemos esa coalición de países atacaron a Israel, árabes atacaron a Israel, y fue cuando hubo la posibilidad de entrar de nuevo a la ciudad de Jerusalén, a lo menos a la parte más, quiero decir, trascendente en alguna manera, que es el Cótel. Estas imágenes que estamos viendo también una vez más mezclan esas imágenes del pasado con el moderno Israel. Se puede ver el monte del templo, la explanada del templo, y cómo aquellos que en su momento entraron por la puerta hasta la Puerta de los Leones, si no recuerdo mal, fue un momento histórico, porque hay unas imágenes cuando se ve a 3 soldados, 3 paracaidistas que estaban en el muro, sorprendidos, que no se lo esperaban realmente, ¿no? De hecho hubo un conflicto en el propio gobierno de Israel porque no estaban seguros si iban a entrar o no iban a entrar a Jerusalén, hasta que alguien dice, pero es que nadie ha tomado Jerusalén después de tantos miles de años, ¿no? Dice, y esta sería, la segunda vez, dijo alguien, y dijo el que estaba llevando el mensaje, digo, sí, la segunda vez y la última. Y yo creo que esta es la última vez que Israel pierde de sus manos la ciudad de Jerusalén, que ahora, como digo, se está esperando esa gran celebración que es el aniversario del Día de Jerusalén. Sí, han tenido que recuperar su herencia, ¿no?, con un alto costo. Y es impresionante cuando vas leyendo la historia, ¿no?, de los acontecimientos, como en muchos casos fueron realmente milagrosos. Yo estaba leyendo el otro día que era imposible entrar a Jerusalén, pero por casualidad unos soldados que pidieron un permiso encontraron un camino que no estaba en los mapas, que pudieron utilizar para llevar el suministro, los alimentos, ¿no? Y así no estar, pues las personas pudieron ser alimentadas y pudieron sobrevivir esa dura etapa de situación tan horrible, ¿no?, que estaban sitiados, porque recordemos que como es Jerusalén, no es una ciudad típica logísticamente hablando para ser algo importante, ¿no? Como, por ejemplo, no tienen mar, no tienen río, pero sin embargo es tan ansiada, ¿no?, por tanta gente, ¿no? Y la situación tan difícil, como situaciones una tras otra se iban librando también de esa manera, ¿no?, de esa manera milagrosa, en la que encontraban algún camino o tenían alguna conversación con alguien importante que les abría las puertas. Entonces fue realmente una situación milagrosa. Y como dices, ¿no?, en la palabra está escrita, todas esas promesas Dios no las ha dejado baldías, sino que podemos ver y comprobar que se están cumpliendo día a día, ¿no? Podemos ir leyendo la Biblia y como si fuera el periódico del día, ¿no? Sí, estaba recordando cuando esta última lectura que hemos hecho del libro de los Salmos, se puede ver la incidencia espiritual que tiene Jerusalén, en el sentido más estricto de la palabra, incidencia espiritual. Incluso hay algunas personas que se definen como, o que les llaman que tienen el síndrome de Jerusalén, ¿no? Es que como, y perdón por la expresión, como si se volvieran lunáticos, ¿no? Al estar, es que realmente es un sitio impresionante. Recuerdo, lo he dicho otras veces, la primera vez que fuimos al Cótel, íbamos mi esposa y yo juntos y dimos la vuelta a una entrada que tiene y vimos de frente, era por la noche y estaba iluminado, claro, como siempre, y fue una impresión de verdad. Yo puedo afirmar con todas las de la ley, por decirlo así, que la presencia del Altísimo estaba allí en ese momento, porque es que fue un choque emocional y un choque espiritual. No me extraña que algunas personas pues se queden pasmadas realmente por esa impresión. Y yo creo que, como dice la Escritura, que ese es el lugar estratégico, por eso hablamos de que todo el mundo quiere tener un trozo, déjame decirlo así, de pastel en Jerusalén.
déjame explicarlo de esta manera coloquial. Todo el mundo quiere tener algo en Jerusalén porque realmente es un sitio muy estratégico, ciertamente no tiene mar, o sea, no es que sea un lugar estratégico militarmente hablando, está además complicada la situación tanto en Jerusalén, alrededores. Ahora en este tiempo moderno pues hay unas grandes autopistas que van, por ejemplo, pues desde Tel Aviv a Jerusalén, que nadie podría pensar que eso es un camino como a veces nos quieren hacer ver, una carretera pequeña, no, autopistas impresionantes, y ahora están haciendo también trenes y otros muchos medios de transporte que van a dar una conexión con todo el país de una manera sorprendente. Sigamos viendo imágenes de un vídeo. Ahora este vídeo se llama... es un tráiler de una película de la CBN que se llama La batalla por Jerusalén, y está hablando justamente, es una forma de película, lo insisto, no son imágenes reales, pero en ese pequeño tráiler se puede ver muy bien lo que significa esa batalla por Jerusalén. Es una batalla ideológica, es una batalla espiritual, es una batalla militar absolutamente, y es una batalla que todo el mundo árabe quiere ganar. Y como antes empleaste el término, milagrosamente Israel ha soportado todos los envites, todos los ataques que ha tenido a lo largo de su historia, que no solamente era porque querían sus enemigos tener geográficamente hablando Jerusalén, sino lo que quieren es expulsar, que es la palabra más típicamente usada por el mundo árabe, a los judíos al mar. Por eso este tráiler, pequeño tráiler, lo vamos a ir comentando de todas maneras, como digo, como tenemos la posibilidad de verlo o de escucharlo por la radio, pues entonces tenemos que tener esa doble combinación de poder escucharlo. Está en inglés, es un tráiler en inglés, está subtitulado en castellano, lo vamos a ir leyendo tal vez literalmente, pero a lo menos dando la información o la idea de lo que es. Dicen los comentaristas, el tiempo ha llegado de empezar, y es un tiempo en el cual muy importante porque la meta es clara, decían los árabes, que desaparezca Israel. Estaban rodeados de enemigos y decían los árabes, vamos a destruir a Israel. Ese fue realmente su leitmotiv, ¿no? Entonces se puede ver cómo fueron momentos muy complejos para Israel porque estaba siendo atacado, una nación rodeada por todos los sitios, y evidentemente lo que querían era tomar, como digo, no solamente en el plano estratégico en la ciudad de Jerusalén, sino aniquilar, y no quiero emplear otra palabra porque es la que es, a los judíos. Dice que la historia nunca perdonaría que estuvieran a las puertas de Jerusalén y que no la tomaran, porque es que era sorprendente. Por eso recuerdo esas palabras que dije hace un momento, cuando alguien le estaba preguntando, pero oye, esta es la segunda vez que se toma o que se intenta tomar Jerusalén, y dijo alguien, sí, la segunda y la última. Son palabras muy, muy interesantes, ¿no? Sí, recordar que la primera vez fue cuando David pudo conquistarla, ¿no? Y es impresionante, ¿no? El poder, yo no me imagino la alegría, la expectación que tuvieron cuando llegaron, ¿no? Esa lucha realmente de una familia completa, porque no podemos decir que Israel sea solamente un país, sino es un país, es una familia que juntos han luchado, porque si vemos los reportajes, ¿no?, de las personas que han luchado, de los soldados, de los combatientes, recuerdan que cómo sus amigos, cómo jugaban sus hijos y cómo los han perdido, cómo en cada familia hay alguien, ¿no?, que ha sido asesinado, y es impresionante, ¿no? Y en este caso tanto hombres como mujeres, ¿no? Dado un caso de un kibutz que había que defenderlo, y la opción era el que fuera más importante, ya fuera hombre o mujer, ya fuera madre o padre, tenían que decidir luchar por ellos, tuvieron que evacuar a los niños, pero para que ninguno de los niños se quedara huérfano había que decidir si un padre o una madre se quedaba, pero ya no era por el hecho de ser hombre o mujer, sino cuál era la persona más importante para defender ese kibutz, ¿no? Y entonces vemos que Israel es una nación donde hay igualdad de derechos, todos a una luchan por el país, y no solamente
viven ahí, sino han vivido porque lo han pagado con su sangre, lo han pagado con sus hijos y son una familia, todos, por eso esa fuerza no la pueden derribar cualquiera, ¿no? Esa fuerza psicológica de sentirte que no es solamente un país cualquiera, sino que es tu propia casa, que tú tienes que defender a tu familia y que tu vecino es tu familia, eso es muy difícil de derribar. Sí, y en este caso decimos imposible, ¿no? Porque no solamente está el contexto de la familia, está también la familia espiritual que une a un país. Porque cuando un país tiene unos vínculos emocionales, espirituales, históricos, eso no es tan fácil de derribar. Por eso Israel ha perseverado, se ha mantenido a través de los siglos por mantener una estructura de pensamiento enfocada en el Creador, con unos vínculos comunes históricos, culturales, espirituales, que permiten y que siguen permitiendo que estén donde estén, por kilómetros de separación, estén en lugares diferentes, mantienen la misma estructura de pensamiento espiritual, de progresión, etcétera, etcétera. Por eso digo que, como estabas bien comentando, no se trata, no es posible derribar a un pueblo que tiene esa calidad, esa motivación, ese ánimo para hacer las cosas. Sí, porque las generaciones están estrechamente relacionadas, ¿no? Ves en la mayoría de las fotografías, ves a los soldados con sus abuelos, esos nietos, y esas relaciones familiares son muy, muy difíciles, bueno, imposibles de romper, y eso es lo que les da esa fortaleza, el saber que van a luchar por un país, por su país, que lo han rescatado y que no lo van a soltar, y que todos sus objetivos es mejorarlo. ¿Por qué? Porque tienen una promesa, y esa promesa les mantiene firmes en ese país. Ellos no solamente están ahí para ser arraigados en su tierra, sino para ser también bendiciones a otros. Y es lo que a veces es muy, muy difícil comprender, ¿no? ¿Por qué no se les acepta, ¿no? ¿Por qué Jerusalén no se le puede aceptar como capital cuando todos los países tienen el derecho a elegir su capital? ¿Por qué Jerusalén no puede ser la capital de Israel? Eso en estos momentos actuales muchas personas pueden no entenderlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta dificultad? Bueno, la comunidad internacional, de luego, no quiere reconocer como capital indiscutible, yo digo, e indivisible, enfatizo, a la capital de Israel, no quiere reconocer que sea Jerusalén. ¿Por qué esa oposición? Porque además es una oposición férrea. Vamos a seguir viendo imágenes, porque hacen referencia a la historia y cómo las naciones se enfrentan continuamente contra Israel hasta nuestros días, ¿no? El hecho de que Estados Unidos reconociera, que no significa por eso que más que reconocer es aceptarlo sí o sí, no hay otra manera. Realmente no ha hecho nada que sea novedoso, ¿no? Porque reconocer que Jerusalén es la capital de Israel no significa más que reconocer la realidad, pero ha tenido la valentía un presidente de Estados Unidos de formularlo y llevarlo a la práctica, que no solamente es formularlo, porque todos los presidentes o casi todos los presidentes de Estados Unidos han prometido que iban a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, pero ninguno lo ha hecho. Entonces, con tanta controversia que levanta el actual presidente de Estados Unidos, señor Trump, con tanta controversia resulta que ha sido el único que ha sido valiente para no solamente decirlo, que ya eso formaba parte un poco de la idiosincrasia de ser presidente de Estados Unidos, sino también el hecho de llevarlo a la práctica. En estos días vamos a presenciar como ya hay carteles puestos, ya están en Jerusalén, los carteles que anuncian la dirección para ir a la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, ¿no? Ya hay carteles puestos, son muy interesantes, ¿no? Porque sorprende que no hubiera carteles en Jerusalén indicando cuál era la embajada de Estados Unidos como la de otros países, porque no los hay. ¿Por qué? Porque todo ese enfrentamiento de la comunidad internacional ha sido gravísimo. La última votación, si no recuerdo mal, y mientras tanto podemos poner las imágenes que, como digo, de estos acontecimientos, que son fotos históricas, recuerdo, estas imágenes que estamos viendo, mejor dicho, son de esas batallas
que se han tenido que enfrentar, como antes mencionabas, el ejército de Israel para llegar a ese muro, a ese cótel, que son imágenes históricas, ¿no? Sí. Cuando ellos entraban En y Jerusalén. en Jerusalén, que era, no lo podemos imaginar nosotros porque no tenemos esa perspectiva histórica de lo que significa, pero para ellos era algo fuera de lo normal. Por eso hablamos de milagros, ¿no? Hablamos de milagros. Sí, recordemos que la historia de Israel está en la palabra, está en la Biblia. Entonces estaban recuperando esa historia suya, esa historia sagrada, y bueno, pues ver toda esta alegría, esta maravilla, ¿no? de ver a un país resucitado, ¿no? de hacerse, de reformar todo aquello que estaba muerto, ¿no? Y con ese tesón, con esa lucha puesta en las promesas, ¿no? de recuperar las promesas puestas en ese libro, en el libro de la palabra de Dios, y verlo, bueno, es impresionante, ¿no? Por eso es tan diferente Israel a los demás países, porque su cultura está establecida y arraigada en el mismo corazón de Dios, ¿no? En el mismo corazón. Y puedes ver, ¿no? Puedes ver que es impresionante todas estas noticias que estamos ahora viendo, y podemos comparar pues ese ejército que realmente no era muy moderno, ¿no? No estaba muy preparado. Sin embargo, esa actitud, esos corazones sí estaban preparados para la lucha, aunque a lo mejor no tenían suficiente armamento, pero sí un corazón preparado y armado para conseguir todo aquello que tenían en su mente, ¿no? Y como con un corazón unido pudieron conseguirlo, y bueno, ahora tenemos el mejor ejército, yo creo, que hay en el mundo, el más moderno que hay, y todo es a base de esfuerzo, de estudio, de ánimo para seguir adelante. Y bueno, pues algunos países lo han visto y otros países no lo han visto, y sí, yo creo que todos lo han visto, pero unos son valientes y lo han decidido y otros no, porque no solamente está Estados Unidos, también está Guatemala, Paraguay, creo que Rumanía también está en ellas para poder establecerse en Jerusalén, aunque las embajadas de los demás países están en Tel Aviv. Sí. Pero Jerusalén es realmente la capital de Israel. Si vamos a la historia de Israel, podemos ver y comprobar que efectivamente está ahí. Otra cosa es que lo quieran negar, pero la evidencia está. Ahora, tienes la libertad para negarlo o no negar. Bueno, eso se llama falta no solamente de información, sino falta de cultura y falta de espiritualidad, ¿no? No poder reconocer lo que la Biblia dice en realidad. Si queremos ir a un documento de vital y trascendente importancia, pues simplemente y digo entre comillas, simplemente, con leer la Biblia se puede entender el significado espiritual que Israel tiene. Mira, en la última votación contra el reconocimiento que hizo Estados Unidos de Jerusalén como capital, hubo 128 países que votaron a favor de condenar a los Estados Unidos por haber reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. 128 países. 9 votaron en contra de condenar a Estados Unidos. Como es razonable, Israel el primero y Estados Unidos y todos sus... muy pocos países, 9, fíjate. Y 35 se abstuvieron. Son los países cobardes, ¿no? Ni frío ni caliente, ¿no? Por lo menos los 128 votaron... O sea, no votaron en contra de Jerusalén, votaron en contra de que Estados Unidos aprobara o reconociera que Jerusalén es la capital de Israel. Pero otros 35 se abstuvieron. Entonces, esto puede verse de una sola imagen, cuál es la división internacional, más que división es la gran separación que hay, porque apenas 9 países reconocieron o mejor dicho, no condenaron a Estados Unidos, condenar entre comillas, porque poco le puede hacer cosquillas a lo que digan esos países a Estados Unidos, pero esa condena internacional a un reconocimiento tan importante indica la calidad que vivimos en este mundo. Por eso estamos como estamos, no sé si nos damos cuenta. No, y podemos ver cómo está el mundo, ¿no? Como tú dices, y podemos observar qué clase de política llevan esos países que están en contra de esta votación.
Por lo tanto, podemos ver una manera bastante clara de evaluar en qué posición estamos actualmente en el mundo. Un país que tiene una tecnología a punta, un país que tiene ayuda humanitaria en cualquiera sea la situación que sea, en cualquier parte del mundo. La educación, no hay ninguna confrontación cultural. Puede haber viven en Jerusalén tanto árabes como cristianos, como ortodoxos, como judíos. Cualquier cultura puede convivir. O sea, si tú observas realmente con objetividad cómo vive el pueblo de Israel, no puedes entender cómo es posible que esta votación haya existido, pero también si ves cómo son los demás países que han votado, pues seguramente que será China o algún país de África o seguramente Venezuela. Entonces, si puedes comparar, claro, hay muchos más países que votan, pero ¿qué calidad de país tienen para poder votar de esa manera? Claro, o sea, a veces nos quedamos, bueno, es que cuanto hay, como son muchos, pues será que tienen razón, ¿no? Es que observa claramente qué clase de vida dan a sus ciudadanos esos países que están votando. O sea, si tú me dices que son países que son tecnológicamente en vanguardia, que respetan los derechos humanos, que la ley, que las mujeres están reconocidas como seres iguales. Entonces, o sea, claro, es que muchas veces vemos los números y la cantidad de números, pero podemos observar la diferencia. Entonces, no significa en este caso que una cantidad mayor sea que tengan razón. Exactamente. Es muy importante este punto porque, como digo, la calidad de estos países, y no estoy ahora juzgando a ningún país en el sentido de cada uno, tiene lo que tiene y es lo que es. A veces nos sorprendemos de por qué ciertos países viven de cierta manera y tienen ciertos problemas o ciertas dificultades. Tienen mucha historia para darse cuenta de ello, pero si nos enfocamos en este punto y estamos hablando del reconocimiento que no le compete a nadie, la verdad es que en realidad es que ¿quién puede discutirle a un país soberano como es Israel que su capital sea Jerusalén? ¿Quién puede discutírselo? O sea, es que no puede nadie discutírselo. Lo que pueden hacer, como siempre hacen, en este nido de serpientes, que yo le llamo así, que es la ONU, es un nido de serpientes, pues es provocar ese veneno constante contra todo lo que sea, y valga la redundancia, contra Israel. Hay un montón de resoluciones que van en contra de Israel, montones, y apenas resoluciones en contra para otros países con problemas gravísimos de los derechos humanos. Bueno, lo de Siria es sangrante, ¿no? Por ejemplo, o antes mencionaste Venezuela, o Cuba, o Corea del Norte, o China, bueno, yo no sé, hay tantos países que tienen tantos gravísimos problemas y sin en cambio las resoluciones no existen en contra de ellos, pues sin en cambio cada vez que Israel mueve una piedra para construir, por ejemplo, Israel se dedica a construir y los enemigos de Israel a destruir. Hay una gran diferencia. Israel ama la vida y sus enemigos aman la muerte. Es que es como el blanco y negro, es como, dice la Escritura, luz y oscuridad. Es que no hay términos medios. Entonces, esto es la situación que estamos viendo, por eso este hecho trascendente de que Israel, de que Estados Unidos, mejor dicho, reconociera la capitalidad de Jerusalén, ha movido a otros países. Antes mencionaste Guatemala, se confirma que inaugurará su embajada en Jerusalén en mayo, en este mes, 2 días después de que lo haga Estados Unidos. También lo hará Paraguay, que ya lo ha expresado, y otros países también en Europa que están en ese punto intermedio de no saber qué hacer, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya están diciendo, ¿no? Esto no tiene mucho sentido que no se reconozca la capitalidad de Jerusalén, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, históricamente incluso están negando la existencia de que el rey David hubiera existido, ¿no? O el rey Salomón. Pero, pues como dicen las Escrituras, las piedras hablarán, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Se están encontrando excavaciones donde se está viendo que realmente ha existido, y es un tiempo en el que ya no se puede esconder las cosas. Estamos muy cerca a la noticia, podemos indagar en todas las cuestiones que necesitemos indagar, ahí están, podemos observar la historia y nadie nos va a poder negar las evidencias, ¿no? Entonces, yo creo que es un tiempo en el que
con todas las pruebas encima de la mesa, podemos tomar una decisión clara, ¿no? Una decisión clara de lo que es Israel, y ya nadie puede esconder las noticias, ¿no? Como en el caso de la noticia de Irán, ¿no? Muchos pueden decir, bueno, mira, Irán qué bueno es, no esconder muchas cosas que claramente se han visto y se sabía, pero no podían probarlas, ¿no? Pero estoy refiriéndome al caso de lo que ha pasado en estos días, ¿no? Del programa nuclear. Entonces, ahora mismo las evidencias están claras, y yo creo que llega un tiempo en el que Israel nunca más van a poder sí decir lo que quieran, pero las pruebas van a estar ahí delante, y ha llegado el tiempo de celebrar no solamente los 70 años, sino todo lo que queda por delante, ¿no? Nadie les va a quitar lo que se les ha prometido, y cuando somos personas honradas, somos personas que queremos la verdad, podemos indagar y podemos encontrar que lo que se dice de Israel muchas veces ha sido falso, la mayoría de las veces ha sido falso, y bueno, pues tenemos que tomar esa decisión de celebrar con Israel no solamente sus 70 años de vida, sino pues celebrar todo lo que tienen para nosotros, porque en realidad es un país que reparte todas esas bendiciones, incluso a sus enemigos, ¿no? En esta guerra tan cruenta que está haciendo en Siria, tanta gente que está muriendo, ellos son parte de ayuda hacia esa gente, ¿no? Hacia esos, y esa diferencia tiene que verse. La gente, yo creo que no somos... Antes podían manejar las noticias y podían decir, bueno, mira, esto es, y no lo creíamos porque no había muchas fuentes, ¿no? Pero ahora hay muchas fuentes para poder contrastarlo, y somos capaces de saber discernir, ¿no? De claramente lo que está pasando, y vemos la diferencia. Yo creo que hay mucha gente que está viendo esto, ¿no? Que está viendo esta lucha que hay en contra de Israel, en contra de Jerusalén, y cada vez más son las personas que pueden levantar la voz y decir, no, esto no es así, y yo lo veo de otra manera, y confirmar la verdad, ¿no? Así es. Pues las noticias de última hora, y hablamos de última hora reales, son de que Israel estaba en alerta máxima acerca de la posibilidad de un conflicto armado con Irán. Ojo, porque en estos últimos días Israel ha sido muy precavido, como siempre ha sido, y cuando ve ese movimiento de armamento logístico en grandes cantidades, Israel los ha atacado para prevenir el ataque, como hizo en la guerra también del 67, cuando al darse cuenta de que en este caso hablamos de, iba a decir de los sirios, no, de los egipcios, ya estaban entrando en el Sinaí, Israel preventivamente atacó a todo su armamento, de todos los aviones, todo lo que pudiera atacar antes de que pudieran llegar a Israel. Las noticias son esas, y entonces eso lo que indica es que estamos en un tiempo muy trascendente de la historia, en el cual nos vamos a sorprender de tantos acontecimientos. Por eso ahora nosotros quisiéramos despedirnos y dejar para el próximo capítulo o el próximo programa, que hablaremos acerca de ese programa secreto que tiene Irán, que ha sido claramente descubierto por Israel de una manera sorprendente. ¿Cómo llegó Israel a conseguir esos documentos en Irán? Lo vamos a ver en los próximos programas, que hablaremos acerca de este contexto, también relacionado con lo que está pasando en la historia de este aniversario de Israel. Queridos amigos, nos vamos a ver muy pronto, y ahora los dejamos con otros programas y con anuncios que nos llevarán hasta poder entender mejor lo que está sucediendo en el mundo. Hasta muy pronto, amigos.